Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Para los que les gusta apuntar, buenísimo, y si no, quiero comentarles que también tenemos un canal de YouTube que se llama Gracia Iglesia, y ahí nos pueden buscar en YouTube y ahí están todas las prédicas. Amén. Entonces, ¿ya tienes Efesios 1:3? Muy bien. Luisito, ¿me puedes hacer favor de leerlo? Dice así, Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchas gracias, Luisito. Esa es versión Reina Valera. La versión traducción lenguaje actual dice lo siguiente: es lo mismo, solo que con mejores palabras para poder entender mejor. Y dice: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo. ¿De dónde? Del cielo. Ahora, cuando uno acepta a Cristo, y ahí voy a empezar, cuando uno acepta a Cristo, no es solamente de cambiarnos de religión, no es de cambiarnos de zapatos, o sea, hoy me pongo unos zapatos y mañana me pongo otros, no. Sino cuando uno acepta a Cristo, tiene que haber un cambio radical en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Jesús, salud. Cuando Jesús empezó su ministerio y cuando Juan el Bautista anunciaba el ministerio de Jesús, recuerden que era lo que decía. Dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentimiento quiere decir, el original, cambiar tu dirección, cambiar tu forma de ser y de pensar. Entonces, cuando uno viene a Cristo, uno tiene que cambiar completamente su forma de ser. Porque si no empieza a haber un cambio en tu vida, definitivamente solo aceptaste a Cristo en tu corazón, pero por compromiso, mas no con una convicción. Porque la palabra de Dios dice que por sus frutos serán conocidos. Entonces, cuando aquí en Efesios 1:3 dice, por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo, hay un montón de bendiciones espirituales que nosotros tal vez no hemos escuchado, tal vez no nos han enseñado, o tal vez sí, pero no las ponemos en práctica. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son esas bendiciones espirituales que vienen del cielo y que Cristo Jesús las trajo. Y quiero que miremos el proceso de salvación hasta cuando Dios nos usa por medio de su Espíritu Santo. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos Dios los ha usado con dones espirituales? Levante su mano. Levántelo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ok, 20. 21 por si se me escapó alguien. Ok, 21. ¿Y el resto? Bueno, yo he escuchado, yo he querido hablar en lenguas, pero solo me sale Rambo saca la bazooka y no hay forma que yo pueda hablar en lenguas. Entonces, el punto es de que están esas bendiciones espirituales, pero nosotros no las hemos puesto en práctica. Es como, por ejemplo, hermano, usted compra un carro y lo tiene ahí, pero para usarlo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos comprado un carro y nunca lo hemos usado? No, lo compramos para usarlo. Entonces, miremos el proceso de salvación. En Mateo capítulo 22 habla de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aunque suene triste y crudo a la vez, muchos familiares, escucha esto, muchos familiares, amigos y conocidos no van a ser salvos, aunque uno quiera, porque muchos van a ser los llamados y pocos los escogidos. Hermano, uno quisiera que toda la familia se salvara, ¿o no es cierto? Pero la salvación es personal.
Hermano, hermana, mire, cuando su hijo o su hija cumple más de 18 años, ya la salvación, tanto personal y jurídica en este país que se llama Guatemala, ya es responsabilidad de sus hijos. Si él tiene un choque, un accidente y él tiene la culpa, lo mandan preso. Pero si es menor de edad, ¿a quién meten preso? Al papá. Y espiritualmente de igual forma la salvación es personal. Entonces en Mateo 22 dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y cada uno de los que estamos acá, hermanos, hemos sido de los escogidos, ¿o no es cierto? Cada uno de los que estamos acá somos de los escogidos. De toda la gente que ha escuchado el evangelio, de toda la gente que escucha palabra de Dios, muy pocos se acercan a Dios y dicen, yo necesito ser perdonado. En Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Miren, hermanos, el 98% de guatemaltecos han escuchado de Dios. He escuchado. Pero solamente el 49 o 52% son cristianos evangélicos. Ahora alguien va a decir, pero ¿qué diferencia hay entre una religión, no quiero mencionar nombres, y los cristianos? La diferencia es que muy aparte es escuchar de Dios y muy aparte es invitarlo a Cristo que venga a mi corazón. Porque hay muchas religiones, pero la que entienda que solamente por Cristo es el camino a Dios, y repito esto, que solamente por Cristo es el camino directo a Dios y nadie más, y que acepten a Cristo en su corazón, estas personas serán salvas. Y como dice Romanos 10, la fe viene por el oír. Entonces nosotros, el proceso fue, primero escuchamos, reconocimos que necesitábamos salvación en Cristo Jesús, y ahí fuimos de los pocos escogidos. Ahora miremos, después que nosotros aceptamos a Cristo, es el primer proceso. Después de esto viene el proceso del Espíritu Santo. Y el proceso del Espíritu Santo es algo que empieza a moverse dentro de nosotros. Para que ustedes dimensionen quién es el Espíritu Santo, no es como diría un video ahí en redes que es la palomita buena onda. No sé si recuerdan ese video bien viejito. La palomita buena onda dicen que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. Miren, pues les voy a poner el ejemplo, ¿quién es el Espíritu Santo? Que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto? ¿Quién creen ustedes que ejecutó las plagas que Dios había estipulado por medio de Moisés? ¿Quién cree ustedes que cuando Israel estaba enfrente del mar, ese mar se abrió a la mitad? ¿Quién cree que fue? ¿Quién creen ustedes que cuando el pueblo de Dios cruzó el mar y empezó a caminar en el desierto, dice la palabra de Dios, que una columna una columna de una nube cubría al pueblo de Israel y les hacía sombra de día, y de noche había una columna de fuego que los cobijaba del frío? ¿Quién creen ustedes que cuando llegó el pueblo de Israel al monte Sinaí, dice la palabra de Dios que cuando descendía la presencia de Dios a ese monte, dice que el monte temblaba peor que los temblores que hemos sentido? E inclusive dice que el pueblo le daba miedo acercarse a las faldas del monte y que no se acercaba. Y más bien le decían a Moisés, mira, anda tú a ver qué quiere Dios, y cuando bajas nos dices qué es lo que quiere Él. ¿Quién creen ustedes, hermano, que era quien se movía? El Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 1? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Ese era el Espíritu Santo. Y de ese Espíritu Santo te estoy hablando, que cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios que fuiste sellado con la promesa. Y esa promesa fue dicha en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús cada vez que podía decía: esperen la promesa de Dios, esperen la promesa de Dios. E inclusive en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder. Y ese poder significa dunamis, el original. Y ese dunamis significa dinamita, nitroglicerina, una bomba de hidrógeno. Imagínense lo que tenemos adentro nosotros. Ay, Señor, ya no aguanto esta situación. Pero si el Consolador que envió Cristo está con nosotros, hermano, entonces la palabra de Dios dice: Jehová mi pastor y nada me faltará. Y si Dios está conmigo, ¿quién? ¿Quién contra mí? Pero no dimensionamos esas bendiciones espirituales que dice la palabra de Dios que están en nosotros. Hablando de ser sellados con el Espíritu Santo, acompáñame a Efesios 1:13. Y Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está hablando del proceso de creer en Cristo y aceptarlo en nuestro corazón. Mira, dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, mira, Dios no tiene hijos especiales o consentidos. No, Dios es parejo para todos. Hay algunos que uno dice: es que tú eres consentido de Dios. Simplemente Él se está acercando más a Dios. Eso es. Hermano, mira, a veces a nosotros los pastores, y quisiera decirte que nos bajes de ese pedestal, a veces a los pastores nos tienen hasta arriba, pero nosotros simplemente somos servidores en el reino de los cielos. Estamos para ayudarlos a ustedes, para que caminemos juntamente en el camino de salvación. Pero muchas veces, ¿saben qué es lo que pasa? Que simplemente nos cambiamos de religión, y como el mismo respeto que le teníamos a X líder de X religión, simplemente lo trasladamos. Es cierto, nosotros estamos con un trabajo especial de parte de Dios, pero al único que tenemos que darle honra y gloria es al Dios Todopoderoso, y a Él hay que dárselo. Otro día vamos a hablar del tema de padres espirituales, porque muchos pastores hablan de padres espirituales. Pero hoy vamos a regresar al tema. Muy bien, entonces nosotros tenemos que entender que fuimos sellados por el Espíritu Santo, ese poder sobrenatural que se movió en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea que tú tienes nitroglicerina dentro de ti. Así que por favor no te muevas mucho porque puedes explotar. Bueno, entonces ya entendiendo que nosotros tenemos el poder de Dios, entendiendo ese principio, vamos a empezar cómo se empieza a mover y a manifestar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Definitivamente cuando nosotros aceptamos a Cristo, hay quienes empiezan un cambio más rápido que otros. Por ejemplo, hay quienes hacen, no sé, a alguien le cuesta las malas palabras, ¿verdad? Entonces digamos, pongamos a Pedro y a Juan. Entonces Juan dice, ambos dicen 10 palabras, bueno, 11. Entonces dicen 11 malas palabras. Pero viene Juan y empieza a transformarse más rápido que Pedro. Ya Juan ya no dice 11, dice 10, dice 8. Pero Pedro todavía sigue en 11.
Pero no porque Pedro todavía sigue diciendo 11 malas palabras lo vamos a condenar, sino al contrario, hay que exhortarle. Porque la palabra de Dios dice que ninguna palabra ociosa salga de tu boca. Entonces, esa transformación, ¿quién la va a hacer? Los agarramos a bibliazos. Miren que hay unas Biblias de estudio bien bonitas, así de grueso, de pasta dura, letra grande. ¿Los agarramos a bibliazos? No, no podemos. Porque el único que hace el cambio en nuestras vidas es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y cuando eso empieza a obrar, es que empieza a brotar en nosotros, escucha esto, el fruto del Espíritu Santo. Cuando alguien te dice, ¿te miras diferente hoy? Tal vez porque no me bañé hoy. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, empieza a cambiar, empezamos a transformarnos. Ya no decimos tantas malas palabras, somos más acomedidos, aguantamos más, somos más perseverantes. La palabra de Dios en Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu Santo. No nos vamos a detener en cada uno. Recuerda que el tema de hoy es armados hasta los dientes, parte 1. El otro domingo vamos a hablar de la parte 2. Entonces, solo como referencia, en Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu está dividido en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, conforme uno va buscando más de Dios, pues obviamente la primera evidencia inicial, según Gálatas 5, es el amor. Si yo no amo a alguien, yo no puedo ser paciente, ni voy a tener bondad con esa persona, ni mucho menos voy a tener gozo con esa persona. Hay matrimonios que andan mal y el esposo le dice, llama a la esposa y le dice, mira flaca, por ejemplo. Mira flaca, fíjate que no va a poder llegar hoy porque tengo mucho, bueno, sí voy a llegar, pero más tarde, Dios guarde, si no va a tener problema. Lo sacan de la casa. Pero solo le dice, mira flaca, no va a poder llegar temprano porque tengo mucho trabajo. Está bien, no te preocupes, ya está todo bajo control. Ni siquiera mi amor, ni siquiera no te preocupes mi cielo, que los ángeles de Jehová guarden tu camino. No le dice nada de eso. Solo dice, está bien, no hay pena. Y cuando cuelga, dice, ala, qué bueno que no va a venir temprano. Espero que me encuentre ya durmiendo, nada que haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino que la encuentre durmiendo. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque ya no hay amor. Porque cuando no hay amor, entonces ya no hay gozo de tener a alguien a la par, sino mientras más lejos, mejor. Pero otro día vamos a hablar de esto. Pero a lo que yo voy es de que el fruto del Espíritu Santo es el que empieza a transformar tu vida. Y recuerda que todo empieza de adentro hacia afuera. La palabra de Dios dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Si yo les pregunto del fútbol europeo, ahí brota lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y si hablo de colores, blanco, rojo, peor todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón. Entonces, para terminar este punto, el Espíritu Santo empieza a brotar en nosotros algo que se llama el fruto del Espíritu. Y empieza a cambiar y a transformar nuestras vidas. Y esto lo hace el Espíritu Santo para bendecir a los que están más cerca de nosotros. Los que están más cerca. Somos más pacientes, más amorosos, somos más bondadosos. Cuando nos invitan a comer y hay que hacer cooperacha, no eres el primero que te vas, sino al contrario, dice, bueno, vamos a hacer la cooperacha, vamos a invitar, cada quien va a poner, ¿cuántos? 50, no hay pena, yo pongo 200. Eso es ser generoso. Pero miren cómo es.
Fíjense que la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Pero a nosotros nos gusta al contrario ser más un asadón, ¿verdad? Solo para adentro y solo para adentro. Vamos al siguiente punto. Ya hablamos del fruto del Espíritu y vamos a hablar de otra bendición que viene del cielo, que es los dones del Espíritu Santo. Ya hablamos que el fruto es lo que nos ayuda a relacionarnos, que la gente empiece a ver en nosotros a Cristo y no a Nelson Hernández. El fruto es el que cuando la iglesia de Antioquía dijeron, ellos son cristianos, porque reflejaban a Cristo. Lo siguiente es los dones del Espíritu. Eso está en 1 Corintios 12. Y también son 9. Y habla que es el don de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidad, de milagros, de profetizar, de tener discernimiento de espíritus, de hablar en lenguas e interpretar lenguas. Entonces, si tú te das cuenta, todo esto es que Dios nos está armando espiritualmente hasta los dientes, con cual nosotros podemos no solamente predicar el evangelio, sino también contrarrestar muchas cosas. Porque por medio de los dones del Espíritu Santo, alguien puede venir con algún problema y alguien que tenga el don de sabiduría le puede aconsejar. Alguien con el don de fe le puede decir, mira, venite, yo voy a orar por ti y si estás enferma, Dios va a obrar porque la persona que tiene el don de fe automáticamente tiene el don de hacer milagros, el don de sanidad. Porque recuerda que el fruto del Espíritu también hay uno que es fe, pero el don de fe es mucho más grande, mucho más fuerte. Entonces, los dones espirituales es para que dentro de la iglesia nosotros nos edifiquemos con esos dones espirituales. Por ejemplo, dice Pablo, si alguien tiene el don de profecía desde su casa, traiga esa palabra profética y cuando llegue a la iglesia, déla a la congregación. Inclusive dice, miren, si ustedes hablan en lenguas, está bien. Y si alguien dice que yo hablo más lenguas, Pablo dice, yo hablo aún más lenguas que ustedes, dice. O sea que cuando usted venga de su casa, hermano, ya venga hablando en lenguas, aunque la gente se le queda viendo así como, wow, qué raro, que está hablando esta persona, ¿verdad? Pero cuando vengan, ya vengan llenos de la presencia de Dios y así prendemos fuego a este lugar. Prendemos fuego de la presencia de Dios en este lugar y muchas cosas pueden pasar. Y con la palabra de profecía, alguien profetiza y le da esa palabra profética a quien sea esa palabra. Por ahí me estaban comentando algo y no voy a decir el nombre. Ay, me mojé el lente. Me mojé el ojo. Hablando de la profecía, en el evento último que hubo de mujeres, Alejandra, ella predicó y después de predicar empezó a ministrar. Y total y que ella empezó a dar palabra de profecía. Y alguien que estaba en ese lugar, que comentaba de que alguien que da palabra de profecía es porque sin duda alguna se reunió con alguien, gracias, se reunió con alguien que sabía mi problema y por eso dio esa palabra de profecía. Y que si el día comenta que Alejandra empezó a decir, alguien en este lugar, si no mal recuerdo, alguien en este lugar está pasando esto y esto. Y total y que le dice, pasa adelante, si a ti te está pasando esto. Y esta hermana pasó. Y después cuando Alejandra llegó y empezó a ministrar, le dio todavía aún más palabra. Y era tal cual lo que ella estaba pasando.
Y Alejandra no tiene ninguna conexión con alguna conocida o familiar de esta mujer. Y así es como actúa la palabra de profecía. Entonces, los dones espirituales son para beneficio de la iglesia. Ahora, cuando yo acepté a Cristo, mis pecados, dice la palabra de Dios, que fueron tirados a lo más profundo del mar, y Dios nunca más se recordará de ellos. Cuando yo acepté a Cristo, mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, me llamará por mi nombre. Y por si fuera poco, cuando yo acepté a Cristo, el Espíritu Santo fue sellado dentro de mí. Y dentro de eso tengo el fruto del Espíritu y tengo dones espirituales. Y por si fuera poco, en Efesios 6, 11 y 12 dice la palabra de Dios. Y ese es el proceso de la lucha que nosotros tenemos como hijos de Dios. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso y les dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, por si fuera poco, de todo lo que les comenté, hay una armadura de parte de Dios. Y muchas veces, cuando uno habla o escucha la palabra de Dios que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, uno dice, bueno, entonces, y después dice, cuando continúa, dice, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y muchas veces uno piensa de que el diablo se le va a aparecer a uno tal cual como es. Dios santo, hermano, nos morimos de un susto así, inmediato. Fíjense que cuando yo era adolescente fui a ver una película que se llama La Hora del Espanto. Y como era en la tarde, creo que me capié del colegio. No, perdón, yo soy en la mañana. Y total que fuimos al cine con unos amigos, éramos como 5, y fuimos a ver esa película. Y total de que nosotros nos sentamos hasta atrás, y como a unos 5 asientos más adelante habían como unas 4 o 5 señoritas. Y total de que nosotros bromeando, ¿verdad? Estábamos que cuando salía hay un como vampiro, nosotros como haciéndole burla a las muchachas que estaban adelante, porque ellas gritaban como que la estuvieran matando. Pero después, tan fuerte que era la película de terror, nosotros estábamos gritando como ellas, como que estuvieran matando. Hermano, cuando salimos del cine, yo personalmente salí así como, ¿en qué momento me sale el vampiro? Eran las 5 de la tarde, hermano. Si usted ha visto películas de terror, de vampiros, ¿a qué hora salen? A las 12, ¿verdad? ¿Y a qué hora se van a dormir? A las 5. Porque la luz del sol los mata. Así dicen, ¿verdad? Pero yo lo que voy es de que cuando uno habla de guerra espiritual piensa que uno, le va a salir el diablo así, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar el otro domingo cuando habla de que nuestra lucha es contra potestades, principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, quiero que hagamos una pausa acá. Ya entendimos que estamos armados hasta los dientes. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es tu meta final como cristiano? Esta es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la meta del diablo? Si tenemos una lucha, y la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con tu suegra, no te preocupes. Sino dice la palabra de Dios que va a ser contra principados y potestades. Entonces,
¿cuál es la meta del diablo? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la meta final de todo cristiano? En Apocalipsis, no tengas miedo, la mayoría de gente cuando escucha Apocalipsis dice, no tengas miedo. Apocalipsis 22:3 en adelante dice, en la ciudad, aquí ya está hablando cuando estemos delante de la presencia de Dios por la eternidad, dice, en la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Allí estará el trono de Dios y el Cordero, y los servidores de Dios lo adorarán. Todos, según traducción lenguaje actual, dice, todos podrán ver a Dios cara a cara. Y el nombre de Dios estará escrito en nuestras frentes. Hablando por fe, va a estar escrito en nuestras frentes, y ahí nunca será de noche y nunca nadie necesitará la luz de una lámpara ni la luz del sol. Porque Dios el Señor será su luz y ellos reinarán para siempre. Esa es nuestra meta. Nuestra meta como hijos de Dios es ver a Dios algún día cara a cara. En 1 Corintios 13:12 lo rectifica y dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, hablando del presente, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, eso quiere decir cuando ya Cristo nos venga a traer y estemos en su presencia, dice, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Esa es nuestra meta. Hermano, si tu meta es venir a la iglesia el domingo, te felicito. Pero esa es una meta de hoy. Pero la meta por la eternidad es ver a Dios cara a cara. Esa es nuestra meta. Y si tú andas como la mojarra, así más o menos, ¿verdad? Que más o menos te vas al mundo, al mundial, y después regresas, y después te vas de regreso otra vez al mundial, después regresas. Yo te invito a que te enfoques cuál es tu meta final. Y cuando esa es tu meta final, hermano, venga quien venga. Si viene Dalila, no importa, hermano. Que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. No importa lo que te pase, si tu visión está puesta en el autor y consumador de la fe y creer claramente que algún día tú lo vas a ver cara a cara, no importa, tú vas a ir y correr directo. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál es la meta del diablo? Vamos a 1 Pedro 5:8. Y 1 Pedro 5:8 dice, estén siempre atentos y listos para que no venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden en Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. La meta del diablo es destruirnos. ¿Y destruirnos cómo? Destruirnos en el plan de salvación en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que el diablo ahora está en el infierno. Y los que mueren sin Cristo se van al infierno. Y después cuando venga Cristo en su segunda venida y sea el gran juicio, los que están en el infierno van a pasar a un jacuzzi. ¿Sí o no? ¿A dónde van a pasar? Al lago de fuego. Imagínense. Entonces el diablo no se quiere ir solo, ¿verdad? ¿Alguien quiere asar carne al lago de fuego? ¿Una buena parrilla? Entonces el diablo sabe cuál es su destino y no se quiere ir solo. Entonces déjame decirte que él te quiere llevar a ti. Y ese es el trabajo de él. Ahora, yo quiero, y voy a ir terminando con esto. Yo quiero que entiendas cómo el diablo actúa para
para tentarnos. Recuerda que el problema no es ser tentado, sino el problema es caer en la tentación. La palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo y por todo y no pecó. En el libro de Lucas capítulo 4 habla de que Jesús fue tentado. ¿Se recuerdan de esa historia en la Biblia, verdad? Que Jesús fue tentado por 3 veces. Y viene el diablo, y ahí sí fue directamente el diablo, y le dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y dice la palabra textualmente, y después de haber ayunado, fue tentado. Eso quiere decir que cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú estás orando, cuando tú estás haciendo muchas cosas y buscando su presencia, el diablo no tiene la oportunidad de entrar. Pero cuando tú te alejas de buscar de Dios y empiezas a hacer tus quehaceres diarios, ahí viene el diablo. Y viene el diablo y le dice a Jesús, lo vio débil, lo vio con hambre. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Vamos a la playa. Convierte ese desierto en Panajachel. No era su necesidad. ¿Cuál era la necesidad que tenía el maestro? Tenía hambre. Y viene el diablo y le dice, tienes hambre, ¿verdad? Y recuerda que el diablo no seduce para caer. Entonces viene el diablo y seduce a Jesús y le dice, tienes hambre, ¿verdad? Vos sos poderoso, hombre. Convierte esta piedra en un cachito. Convierte esta piedra en una hojita, en un... ¿Cómo se llama el que tiene cosita encima? Mollete. Convierte este pan en un mollete. Y te traigo cafecito si querés. Puro chapín. Entonces viene Jesús y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa el diablo primero en tentarnos? Nos seduce viendo la necesidad que tenemos. Si tú tienes necesidad económica y de casualidad pasas a visitar a algún amigo y el amigo por casualidad tiene, no sé, X cantidad de dinero, 200, 300 quetzales, sin duda alguna, y a mí me ha pasado, hermanos, ay Dios, ese dinero me puede servir. El diablo empieza a susurrarte y te dice, no se va a dar cuenta, hombre. Además es tu amigo. Y si se da cuenta te va a perdonar porque él es tu amigo. Hermano, mira, pero Dios obra, pero en gran manera. Te voy a contar rápido un testimonio. Antes de la pandemia yo estaba pasando una situación económica, pero mala, pero muy mala. Así como te digo, el Niágara en bicicleta, literalmente, y con las llantas pinchadas. Nos invitaron a desayunar aquí en San Martín, en San Lucas. Entonces, total, de que dijimos que no tenía. Bueno, cuando llegamos, dijimos que habíamos desayunado. Imagínate eso. ¿A qué nivel? Hubiéramos dicho, no tenemos dinero, pero vamos a llegar a compartir, ¿verdad? Pero el orgullo de don Nelson se nos había olvidado y desayunamos antes. Total, de que empezamos a platicar, terminamos de desayunar y cuando ya nos íbamos, empecé a buscar el ticket del parqueo y solo tenía 25 quetzales en la bolsa. Y yo dije, Dios santo, no tengo para pagar la reposición del ticket. Y una persona que iba en el carro con nosotros me dice, no se preocupe, yo le voy a prestar 100 quetzales. Muchas gracias, le dije. Parqué el carro y yo dije, no solo ni desayunamos bien, mentí que dije que ya habíamos desayunado y que no teníamos hambre.
Entonces yo todo cabizbajo dije, Señor, qué bárbaro, no que soy tu hijo, no que soy pastor, pues. Total de que iba con el ticket, con el billete. Ah, no, perdón, solo iba con el billete porque el ticket se me había perdido, ¿verdad? Entonces total de que mira cómo es Dios, por eso no hay que caer en la tentación. Total de que yo iba caminando y habían varios carros parqueados. Y me metí entre los carros y como que si alguien me dijo, mira debajo del carro. Y yo hice así. Porque mi hermano, seamos sinceros, uno cuando pasa en los carros, uno pasa directo, ¿verdad? Y más si uno anda ahí bravo, ¿verdad? Total es que yo vi así debajo del carro, un billete de $100. Vi que si no era el que yo tenía, si me había caído, ¿verdad? No es este. Me lo guardé mejor, ¿verdad? Me lo guardé bien. Y en eso cuando yo me agacho, hermano, miro que había otro billete debajo de ese otro billete. Cuando me agaché, ahí perdí todo, hermano, me agaché. Empecé me agaché. Cuando yo jalé todo, empecé a ver 500 quetzales. Yo dije, bueno, voy a ver si es de alguien. Y si no, pues es bendición de Dios, ¿verdad? Entonces total es que yo me incorporé, me paré y miré lentamente. No es de nadie, ya me voy. Y me fui rápido. Y yo dije, Señor, gracias. Hermano, perdí el ticket. Son 100 quetzales. Aquí está. ¿Falta algo? No, está bien. Llegué al carro, le dije a la persona que iba conmigo, mire, aquí está su 100 quetzales. ¿Y qué pasó? Les conté el milagro que había pasado. Por eso no caigamos en la tentación, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. Otra cosa que pasó con Jesús en la tentación, el diablo vio que Jesús estaba pasando una situación de debilidad humana. 40 días sin bañarse, 40 días estar en ese desierto con hambre, etcétera, etcétera. Entonces había algo emocional que había en él. Recuerden que Jesús se hizo hombre, tenía todas nuestras debilidades. Hermano, ¿en qué momento tú has estado en una situación que, hermano, que solo falta que un chucho nos orine? ¿O no es cierto? Que uno dice, Dios santo, ¿por qué me llueve sobre mojado? Y viene el diablo, identifica esa necesidad que Jesús emocionalmente, no dice eso la palabra de Dios, pero yo me imagino que Jesús dijo, bueno, yo estaba en mi gloria y me humillé a esto, a llegar a este punto. ¿Cómo estoy? Y mira el diablo bandido lo que le dice. Lo lleva a un lugar alto, al pináculo del templo, dice. Y le dice, tírate. Porque escrito está, le dice, a sus ángeles mandará a rescatarte. Ahí que estaba haciendo el diablo, metiendo el dedo, bueno, en la llaga, no, ¿verdad? Pero bueno, es un decir, metiendo el dedo en la llaga, diciéndole a Jesús, no te preocupes, hombre. Pero Jesús sabía que eso no podía pasar. ¿Por qué? Porque si él decía, está bien, mi padre me puede rescatar, y una legión de ángeles, no una, 10 legiones de ángeles, lo podía hacer. Pero ¿qué pasaba ahí? Él caía en la tentación. Lo último, el diablo lo lleva a un monte y le muestra toda la gloria del mundo y le dice, mira, esto me fue dado. Si tú te arrodillas delante de mí, yo te lo daré. Y Jesús le dice, al Señor solo a Él adorarás y a Él solo servirás. El diablo tienta, hermano. El diablo llega sigilosamente
Y no te va a decir, ¡ah! Te voy a tentar y te vas a ir conmigo al infierno. No. Él sutilmente llega. Y de esa forma, el diablo se fue. Pero mira lo que dice en Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Definitivamente. No. Se apartó de él por un tiempo. ¿Y cómo podemos reforzar eso? Vamos a Mateo capítulo 6. Llega Jesús con sus discípulos y le dice: miren, por medio de los fariseos, saduceos y todos esos feos, me van a entregar, voy a ser destrozado. Y le empieza a hablar a sus discípulos de lo que le iba a acontecer, que lo iban a matar, pero que después de eso él iba a resucitar al tercer día. Y viene Pedro y le dice: maestro, por favor, dice, no seas tan negativo, hombre, por favor, hombre. Mira que tú eres el Hijo de Dios y tú veniste del cielo para acá. ¿Cómo estás pensando de esa forma? Humanamente, Pedro está así diciendo buenas palabras, ¿sí o no? Cuando alguien está pasando una situación difícil, uno que le dice: no, hombre, tranquilo, Dios va a obrar, hombre. Mira, no seas negativo, hombre. Mira, Dios va a proveer. Pero en este caso, Pedro le dice eso al Señor Jesús, y Jesús le dice: Pedro, gracias por esas palabras de ánimo. No hay nadie como vos. En ese mismo capítulo, Pedro anteriormente le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué le dice? Eso no te lo mostró ni carne ni sangre, te lo mostró mi Padre. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú ates en esta tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en esta tierra será desatado en los cielos. Y Pedro en esta ocasión dijo: ya me eché una, me tengo que echar otra, ¿verdad? Y le dice a Jesús: no, hombre, no pienses así, hombre, no seas tan negativo. Y viene Jesús y le dice: aléjate de mí, Satanás. Dios santo. Imagínate que alguien te diga a ti así. No, hombre, no seas así, no penses de esa forma. Aléjate de mí, Satanás. Wow. Ahora, ¿por qué crees tú de que Jesús le dijo eso a Pedro? Pedro estaba diciendo buenas palabras de ánimo, pero Jesús sabía cuál era la meta final. La meta final era llegar al Calvario, a ese madero, y morir en ese madero y resucitar al tercer día. Esa era la meta de Jesús. Y Jesús no perdió de foco esa meta. Y de igual forma tenemos que hacer nosotros de no perder el foco de nuestra meta. Y como Jesús sabía cuál era la meta, sabía que el diablo estaba hablando por medio de Pedro, diciéndole: no llegues a ese Calvario, no llegues a ese madero. Porque el diablo sabía que si Jesús no llegaba a ese madero, el plan de salvación iba a ser destrozado. El diablo sigilosamente va a llegar. El diablo sigilosamente te va a hablar por medio de otras personas. Échate una, hombre. Una no es ni una. Échate otra docena. Una docena no es una docena, no es nada. El diablo sigilosamente te va a llegar con los compañeros de la oficina y te va a decir: mira, la recepcionista está bien bonita, vos. ¿Cómo te mira? Y que si era visca la pobre, ¿verdad? Pero lo estaba viendo. Pero el problema es que uno se lo cree, ¿o no? ¿De verdad vos? El diablo sigilosamente va a llegar y te va a tentar.
El diablo sigilosamente, tal vez no tienes trabajo y va a llegar una oportunidad y te va a decir, mira vos, yo sé que no tienes trabajo, ¿por qué no haces un par de viajes? Hay que llevar unos paquetes a tal lugar. O mira, ¿sabes qué? Tenemos 5 personas acá en tu casa, no digas nada. Trata de personas. Tenés 5 personas ahí por un tiempo y te vamos a dar 500 quetzales por cada uno. Y uno dice, Dios santo, y uno está pasando el Niágara en bicicleta y dice, uy. El diablo sigilosamente va a llegar y te va a tentar. El próximo domingo vamos a hablar de cómo es que el diablo nos ataca. Y no nos ataca de una forma directa. Cuando habla de principados y potestades, ahí habla de otro nivel. ¿Saben que nosotros como cristianos o la vieja guardia hablaba de guerra espiritual, pero guerra de trincheras? Y la guerra de trincheras es cuando en la guerra cavan hoyos. Y cuando viene el enemigo, se atrincheran en esos hoyos y pelean cuerpo a cuerpo. Y muchas veces, y también es cierto, hay una guerra espiritual de esa forma. Pero el diablo ya va mucho más, él va a otro nivel. No sé si ustedes han escuchado que ahora la guerra es a nivel de drones. Ahorita la guerra es a nivel de drones. Israel, Ucrania son líderes ahorita en drones. Es económico, es letal y es directo. Y el diablo ya vio que la guerra de trincheras es efectiva, pero no tanto que algo a nivel general. Solo voy a adelantar un poco de la próxima semana. Cuando habla a nivel de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, el diablo ya ha levantado todo un sistema global para destruir a la familia, para destruir a las personas. Y uno solamente está esperando ahí con su arma, con su galil, atrincherados. Pero mientras tanto el diablo está atacando a nivel general, a nivel mundial. Iglesia, quiero terminar con lo que dice Santiago 4, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Iglesia, que la palabra de Dios quede en sus corazones. Nos vemos el otro domingo para la segunda parte, y sin duda alguna vamos a ser bendecidos con esta bendición que viene de lo alto. Amén. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.